Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto verte nuevamente. Hoy me gustaría hablarte sobre aquel que lo llena todo en todos, aquel que llega a tu vida y llena cualquier vacío que está en ti. Ya te lo digo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como te iba diciendo, me gustaría hablarte de aquel que lo llena todo en todo, ¿verdad? Aquel que llena cualquier cosa en tu vida. Para ponerte un ejemplo, puedes darte cuenta que hay personas, o en algún momento anduvimos a personas que tenían muchas cosas, pero tienen un vacío dentro. ¿Ok? Y esto lo podemos ver en diferentes targets sociales, ¿no? Con personas que tienen muy pocos recursos, medios recursos o grandes recursos, pero hay algo que necesita ser llenado. Podrás ver algunos ejemplos en internet, por ejemplo, donde pues hay personas con mucho dinero, pero se sienten vacías, sienten que hay algo que necesita ser llenado y eso solamente tiene que ser en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual es donde eso puede ser llenado. Am, Mira, he visto tantas situaciones de amigos, de personas, y ahora en esto de las redes sociales, donde hay personas que tratan de llenar ese vacío con muchas cosas del mundo, pero no hay cosa tan tangible, no hay cosa material que pueda llenar esa parte espiritual. Eso solamente lo puede ser llenado a través del Espíritu y del Espíritu de Dios. Cuando vamos a los evangelios, cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que cuando estudiamos y meditamos su palabra, nos damos cuenta de esa escasez espiritual que teníamos en un momento, ¿no? Y que necesitaba ser llenada. Porque podemos ver muchos casos en la Biblia que pasaron así. Por ejemplo, en la Samaritana, cuando nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que vayas al Evangelio de Juan, ¿no? En el capítulo 4, versículo 14 específicamente. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando con una persona, ¿no? Que iba a sacar agua de un pozo. Y, y pues le decía que nuestro Señor Jesucristo le decía que el agua que daba, que le da Él a su vida, la iba a llenar, ¿no? Pero textualmente dice así, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando dice nuestro Señor Jesucristo que el agua que Él dará no tendrá más sed, está hablando de esa parte espiritual, esa parte del que el ser humano se siente vacío. Ese vacío va a ser lleno. Eso es lo que está tratando de decir nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí que el agua que Él da, la vida que Él da, la palabra que da, estará en la persona y saltará para vida eterna, porque será lleno de Él, de su Espíritu. Ese vacío que tienen las personas, eh, ya sea que tengan muchas cosas, que no puede ser llenado con nada, solamente puede ser llenado con nuestro Señor Jesucristo, a través del entendimiento de su palabra, de su Espíritu Santo en nosotros. Mira, no te digo que no te van a venir más problemas. No te digo que no, o sea, vas a confesar a Cristo, vas a llenarte de su espíritu y no va a haber y no vas a tener más nunca problemas. No, eso es imposible. Porque vamos a tener tribulaciones en este mundo, pero no vas a estar vacío. Vas a estar confiado de que hay uno que va a vencer por ti, porque fuiste llenado con él. Esa es la llenura de la cual hoy te vengo a hablar, la necesidad que tiene el ser humano de llenar esas partes espiritual. Esa llenura solamente la puede dar Cristo Jesús. Aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo porque cuando tú vayas y leas el Evangelio de Juan, específicamente capítulo 4, cuando nuestro Señor Jesucristo habla con la samaritana le decía, Señor, pero ¿dónde puedes sacar tu agua si no tienes con qué sacar el agua? Y el pozo que está ahí es Jacob, que nos dio Jacob, es hondo. O sea, ¿cómo puedes sacar tu agua? Él le dice, es que el agua que yo voy a dar no es esta, es el agua
cuando tú bebas esa agua, no tendrás más sed. Estas son palabras espirituales y hay que discernirse espiritualmente. La mujer en ese momento le dice, Señor, dame esa agua para no venir nuevamente aquí a este pozo y volver a sacar. Estaba entendiendo, la mujer estaba entendiendo solamente a nivel material, a nivel de los 5 sentidos. Pero nuestro Señor Jesucristo está hablando de la llenura del Espíritu dentro de ella. Que esa agua, cuando nuestro Señor Jesucristo llegara a ella, su Espíritu Santo llegara a ella, iba a rebosar, se iba a sentir llena y rebosada. Y hablar hablar de las palabras de Él, para que otros también sean llenados de esa fuente de agua viva que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también puedes ver a través de las redes sociales o a través de algún amigo cristiano o alguna amiga cristiana que puedas tener, donde te podrás rectificar este tipo de cosas. Que andaban en la vida preguntándose, pero cuando llegaron a Cristo, la persona que llega a Cristo, esas preguntas amenguan porque son contestadas todas. Ya no hay vacío. ¿Hay tribulación? Sí. ¿Hay guerras? Sí, porque la guerra es en la mente. ¿Vas a tener problemas? Sí. Pero vas a estar lleno. Vas a tener las herramientas necesarias para poder luchar con estas guerras. El próximo pasaje que te quiero dar está en Juan, pero el capítulo 1, versículo 3. Y dice así: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que hubiese sido hecho fue hecho. El apóstol Juan, al escribir el Evangelio, dice que todas las cosas que existen, fueron hechas por Él, por nuestro Señor Jesucristo, por Dios. Y sin Él, nada de lo que hubiese sido hecho fue hecho. Entonces, ¿quién entiende más las cosas, tus problemas o todas las cosas, las situaciones del mundo, sino nuestro Señor Jesucristo? Porque por Él fueron hechas todas las cosas, mediante Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, el único que puede llenar 100% cualquier vacío es aquel que creó todas las cosas y conoce los vacíos de las cosas que Él ha creado. Y este vacío es únicamente espiritualmente. Espiritualmente, porque vuelvo y te repito, ya tengas personas que conozcas con mucho dinero o sin mucho dinero, hay algunas que siempre o constantemente tienen un vacío que desean ir llenando, pero no pueden llenarlo con nada material, ni con dinero, ni con riquezas de este mundo, solamente a nivel espiritual. Y eso lo puede llenar aquel que ha creado todas las cosas. Te quiero decir otro versículo. Esto está en Romanos capítulo 11, versículo 36. Fíjate lo que dice aquí, un poquito más profundo. Dice: porque de Él, por Él y para Él son todas estas cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Por Él, mediante Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, ¿quién puede llenar estos vacíos? ¿Quién puede llenar esta falta de entendimiento? ¿Quién puede llenar esta falta de entendimiento sino aquel que ha hecho el entendimiento? Sino aquel que ha hecho todas las cosas, porque por Él, para Él y mediante Él fueron hechas todas las cosas. Cuando entendemos que aquel que lo llena todo en todo es nuestro Señor Jesucristo, lo confesamos con nuestra boca, confesamos que hemos cometido errores y nos arrepentimos, Él llena toda tu vida. Cuando confiesas tus pecados, te arrepientes de tus pecados, porque sabemos que somos pecadores, y nos arrepentimos y cambiamos nuestra conducta, porque no es solamente arrepentirse, es cambiar, es hacer efecto en nuestra vida el arrepentimiento. Los pecados de los cuales nos debemos arrepentir están escritos en la Biblia completamente. Todo. El que antes pecaba, dice la palabra, no peque más. Entonces, cuando confiesas a Cristo como tu Señor y tu Rey, Él entra en tu vida y te llena. Y comienza a moldearte conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad.
Porque puedes ver también que hay unas personas que dicen, no, bueno, yo soy así, pero Dios me quiere así. No, Dios ama a todos los seres humanos, pero Él desea, perdón, que nosotros nos comportemos conforme a su voluntad, no conforme a la de nosotros. Porque cuando confesamos a Cristo Jesús como nuestro Señor, nuestro Rey, entra el Espíritu Santo, nos llena todo en todo y comenzamos a cambiar y dar frutos de este cambio. Cuando te llenas, cuando Jesucristo, su Espíritu te llena, comienzas a dar frutos de cambios. Me gustaría citarte otro versículo para terminar por hoy. El versículo que te quiero tocar se llama, está también en el libro de Juan, ¿no? En el capítulo 14, en el versículo 6, que dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la senda correcta. Cuando las personas andan en el mundo sin Cristo, andan en caminos diversos, tratando de buscar decisiones, conclusiones conforme a cada uno de sus pensamientos. Pero cuando llegas a Cristo, te das cuenta que sus pensamientos son los correctos, que sus pensamientos van mucho más allá que el de nosotros. Entonces, Él endereza nuestro camino al frente de nosotros y comenzamos a andar conforme a su voluntad. Y somos llenos. Ya no tenemos esas incógnitas en nuestra cabeza, ese vacío dentro de nosotros. En el caminar obviamente tendremos pues tropiezos o como dice nuestro Señor Jesucristo en la Biblia, ¿no? En el mundo tendréis aflicciones. Vamos a tener fricciones en el mundo, problemas. Pero también dice, confiad, porque yo he vencido el mundo. Estarás lleno, caminarás confiado. Tendrás problemas, te vas a tropezar, te vas a caer, pero Él te levantará conforme a su poder. Te limpiará y seguirá la senda correcta. Hay que morir al yo interno, ¿ok? Hay que morir a ese hombre o mujer que desea hacer solamente su propia voluntad y doblegarse a la voluntad del Padre mediante Jesucristo, por obra de su Espíritu dentro de nosotros. Y será lleno todo en nuestra vida. No te faltará nada. Serás rebosado de vida y darás fruto. Y hablarás de Él. No tendrás aflicciones, pero no te sentirás vacío. De eso es lo que quería hablarte hoy, de aquel que todo lo llena en todo. Acompáñame en una oración. Padre eterno, Dios todopoderoso, Rey creador del mundo, te doy gracias, Señor, a esta hora, por todos los que han visto este video, por permitirme a mí, Señor, hacer entender a tu pueblo que el único que lo llena todo en todo eres tú, mi Señor Jesucristo. Padre, a esta hora te pido por aquel, Señor, que necesita esta llenura de tu Espíritu, Señor. Haz en él, Padre, tu obra, que rebose en él, Señor, esa fuente de agua viva, Padre, prometida por nuestro Rey Jesucristo. Gracias te doy por cada uno, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.